Ah, ya. Ah, Buenas tardes, doctor Tonfat, y a todos los asistentes. Mi nombre es Gerardo Maxi Solórzano y soy el actual presidente del capítulo CAS de la Zama IEEE Uni. Bueno, primero agradecer al doctor por esta ponencia y por otorgarnos algo de su tiempo. Asimismo, a todos ustedes por interesarse en uno de los temas que aborda nuestro capítulo, como es el de FPGAs. Ah, Esta es la primera actividad que estamos realizando en el año como capítulo y como junta directiva de 2021. Y esperamos que esta charla sea de su agrado. Ahora se va a presentar mi compañero Nixon, que es el vicepresidente. Gracias. Sí, eh, buenas tardes con todos y al doctor Tomfat. Mi nombre es Nixon Ortiz y soy actual vicepresidente del capítulo CAS. Primero que nada, agradecer al doctor por aceptar la invitación y hablarle un poco a ustedes sobre lo que es, quién es él y a lo que se dedica, ¿no? Eh, el doctor es actualmente, eh, trabaja en el Instituto de Investigaciones Espaciales de, en Austria y es parte del grupo de instrumentos de vuelo y desarrollo de los circuitos FPGA que van en dichos instrumentos, ¿no? Eh, Le voy a dar pase con el doctor para que hable un poco sobre él y se presente, ¿no? Y espero que todos ustedes les agrado este webinar, ¿no? Eh, Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan bien? Sí se escucha bien. Sí, ok. Muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es un gusto poder compartir un poco de las cosas que yo hago por aquí en Austria. Y bueno, entonces para presentarme un poco, tengo un primer slide. A ver, vamos a ver. Eh, vamos a la presentación. Ok, bueno, yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad Católica. eh, y después me fui a Brasil a hacer un máster en microelectrónica y doctorado en microelectrónica. En todos estos años de estudios he estado trabajando con FPGAs, por ejemplo, en la parte de la maestría, para la parte de telecomunicaciones, y en el doctorado ya trabajé un poco más con efectos de radiación en FPGAs. Luego hice un año de postdoctorado en la misma universidad donde hice el doctorado, en Brasil, en la Federal de Río Grande do Sul. Y después, a partir del 2016, estoy trabajando aquí en Austria, en el Instituto de Investigaciones Espaciales, que es parte de la Academia de Ciencias Austriacas. Y aquí, básicamente, mi trabajo es hacer el diseño en FPGA para las diversas misiones espaciales en las cuales nuestro instituto está participando. Entonces, yo trabajo principalmente para dos misiones espaciales. Una se llama Plato, que en español sería Platón, como el filósofo, que el objetivo tiene que ver, es un telescopio espacial y más adelante voy a dar más detalles sobre esta misión. Y también trabajo por otra misión que se llama Smile, como sonrisa. Esta misión, que es una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial China, tiene como por objetivo estudiar la interacción entre la magnetosfera de la Tierra y el Sol, la radiación que viene del Sol. ¿Ok? Entonces, para comenzar, este es más o menos el contenido de la presentación. Primero, les quiero presentar un poco el instituto donde yo trabajo y luego ya pasaremos a hablar un poco sobre circuitos electrónicos para aplicaciones críticas, que es lo que nosotros hacemos. Aplicaciones espaciales es un tipo de aplicación crítica. Luego explicaré un poco brevemente qué es un FPGA y de qué está compuesto, para luego pasar a explicar qué son los soft errors. Tal vez algunas personas nunca han escuchado qué es un soft error, entonces ahí vamos a explicar un poco qué son los soft errors. Luego explicaré un poco sobre
¿Cómo son estos FPGAs para aplicaciones espaciales eh, que no son idénticos, por ejemplo, a los FPGAs para aplicaciones comerciales? Y finalizaré la presentación hablando un poco sobre dos misiones en las cuales yo trabajo, donde utilizamos FPGAs, y les voy a explicar algunos detalles sobre qué cosas hacen estos FPGAs en estos satélites, y luego pues haré un pequeño resumen, ¿ok? Bueno, yo vivo en la ciudad de Graz, que se encuentra en Austria. Este es un mapa de Europa. Austria está más o menos es el centro de Europa. Graz es la segunda ciudad más grande de Austria y, bueno, la capital es Viena. Y esta ciudad es una ciudad muy antigua, es más o menos data desde el siglo XIV, ¿no? Y es una ciudad no tan grande, por ejemplo, comparado con Lima, es mucho más pequeña, tiene alrededor de 350.000 habitantes. Y bueno, aquí pueden ver dos imágenes típicas de la ciudad. En medio de la ciudad hay como una pequeña colina donde hay una torre de un reloj. Y hay un río que cruza la ciudad donde se construyó como una isla artificial que es este llamado Graz Morinsel. ¿Ok? Bueno, yo trabajo para el Instituto de Investigaciones Espaciales. En alemán el nombre es Institut für Weltraumforschung. Y este instituto, pues este año está cumpliendo 50 años y está dedicado a básicamente al estudio de plasmas espaciales, de atmósferas espaciales y de exoplanetas. Hoy en día somos cerca de 100 científicos, entre científicos e ingenieros de 20 nacionalidades diferentes, donde nosotros construimos estos instrumentos que van a bordo de estos satélites, donde analizamos y luego estos instrumentos van a generar datos que luego van a ser analizados, interpretados y estudiados por nosotros, ¿no? Actualmente el instituto trabaja en 21 misiones activas o futuras misiones espaciales, entre las cuales muchas son de la Agencia Espacial Europea, pero también tenemos algunas otras cooperaciones con otras agencias espaciales. El instituto está organizado en 4 grupos. Tenemos el grupo de física de plasma espacial, que estudia bastante esta interacción entre la magnetosfera y el Sol, por ejemplo. Tenemos el grupo de instrumentos de vuelo, que es en donde yo trabajo, donde se fabrican estos instrumentos que van en los satélites. Luego tenemos el grupo de física de exoplanetas. En este grupo pues se analizan muchos datos que vienen de satélites que estudian estos exoplanetas y pues en esa línea tenemos un grupo bastante interesante. Y además tenemos este grupo de Satellite Laser Ranging, que es un grupo que se dedica a la utilización de luz láser para hacer mediciones, por ejemplo, de objetos que están orbitando la Tierra, tanto sea pues satélites que han sido colocados por alguna compañía o por alguna agencia espacial, o también como por ejemplo restos de otros satélites que ya no están activos o, o restos de colisiones de objetos que están orbitando, ¿no? Y bueno, esos serían los 4 grupos que nosotros tenemos. Bueno, los grandes desafíos de realizar estos circuitos electrónicos para aplicaciones espaciales es que estos circuitos van a trabajar en temperaturas extremas, es decir, en el espacio. Por ejemplo, si a su circuito está expuesto al sol, la temperatura va a ser muy alta. Y cuando el satélite esté en la cara opuesta del Sol, en la parte nocturna detrás de la Tierra, pues estará expuesto a temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces el circuito tiene que estar diseñado de tal forma que funcione en esas dos situaciones, ¿no? Además, el espacio es un ambiente con alta radiación. Entonces, esa radiación va a generar algunos problemas en estos circuitos electrónicos
y es por eso que estos circuitos electrónicos tienen que estar preparados para tolerar esa radiación. Aparte tenemos también el problema que el lanzamiento no es algo tan fácil ni tan suave, ¿no? Entonces el circuito o el instrumento que se esté diseñando tiene que tener la capacidad de soportar el estrés de este lanzamiento. Y otra cosa es que si se cometiera algún error o si hubiera algo que corregir, pues no es posible hacer una reparación física del dispositivo por el motivo que el circuito ya está volando o pues está muy lejos de la Tierra, ¿no? Para eso nosotros tenemos en el instituto algunos laboratorios especiales y equipos para hacer, por ejemplo, test de temperatura, donde podemos testear las temperaturas a las cuales el dispositivo va a estar expuesto. Tenemos cámaras de vacío, en donde podemos hacer pruebas para saber si nuestro circuito está disipando, por ejemplo, el calor de manera correcta en el vacío, porque ustedes saben que normalmente, por ejemplo, su computadora utiliza ventiladores para refrigerar. Entonces utiliza el flujo de aire para reducir la temperatura de los circuitos electrónicos. Pero en el espacio no podemos usar ventiladores porque no hay aire o hay muy, muy poco. Entonces ese aire no sirve para poder disipar el calor. Entonces se utilizan otras técnicas para disipar el calor. Tenemos un laboratorio para hacer calibración de magnetómetros y tenemos una sala limpia de clase ISO 7 en donde hacemos el montaje de estos instrumentos que van a ir en esos satélites, ¿no? Para hacer el desarrollo por ejemplo, un instrumento de aplicación espacial, normalmente se utilizan estas cuatro etapas que ustedes ven aquí, ¿no? Tenemos que primero generar un modelo de laboratorio, luego una vez que ese modelo está validado, hacemos un modelo de ingeniería. Ese modelo de ingeniería utiliza componentes comerciales, una mezcla entre componentes comerciales. No, en realidad el modelo de laboratorio de la ingeniería básicamente utilizan componentes comerciales. El modelo de cualificación ya utiliza algunos componentes de calidad espacial, de uso espacial. Y ya los modelos de vuelo son los que llevan los componentes con la mayor calidad posible, ¿no? ¿Qué más? Yo trabajo para el equipo de instrumentos de vuelo y en este equipo nosotros nos dedicamos principalmente a desarrollar unidades de procesamiento de datos que van dentro de estos satélites. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que menciona aquí el slide, DPUs, Data Processing Units. Estos Data Processing Units son básicamente computadoras embarcadas. Entonces, estas computadoras se encargan pues, del control de diversos instrumentos para diversas misiones, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos para el caso de la misión Bepi Colombo, que es una misión que fue lanzada el año pasado, no, el 2019, perdón, diciembre de 2019. Es una misión cuyo objetivo es estudiar Mercurio. Entonces, para esta misión, el instituto desarrolló dos instrumentos, esta cámara de iones PICAM y este ASPOC-NG, que es un controlador de potencial de la nave, de potencial eléctrico. Y luego, por ejemplo, otras aplicaciones en donde está procesamiento digital de señales, tenemos las DPUs para la misión Solar Orbiter, que es un satélite que fue lanzado el año pasado, en febrero, con el objetivo de estudiar el Sol. Y hay otras misiones futuras, como por ejemplo Athena y Comet Interceptor, en donde también vamos a desarrollar algún instrumento. Misiones actuales que, por ejemplo, están volando, está la misión Keops, que fue lanzada también en 2019, si no me equivoco, y actualmente todavía seguimos trabajando en el desarrollo del instrumento para SMILE. En el caso de la misión Plato, que es la principal misión en la que yo trabajo, pues hacemos una unidad que se encarga del ruteamiento y compresión de datos. Y más adelante explicaré un poco más detalles sobre esto.
Bueno, ahora, ¿qué son estos circuitos electrónicos para aplicaciones críticas? Eh, Estos circuitos se diferencian de un circuito comercial en el sentido en el que si ocurriera alguna falla en estos circuitos electrónicos, podría ocurrir alguna de estas tres situaciones. Por ejemplo, muertes de personas o personas heridas severamente. Entonces, por ejemplo, podemos poner como ejemplos un avión, la electrónica que va en un avión o la electrónica que va en un tren. Podría ocurrir también pérdida severa o daño a equipos y por lo tanto pérdida de dinero. En ese caso estamos hablando, por ejemplo, de satélites. O, por ejemplo, daño medioambiental severo, como podría ser, por ejemplo, la electrónica que va en una central nuclear. Entonces, lo común para todos estos circuitos electrónicos es que estos tienen que ser diseñados con la mayor confiabilidad posible para evitar cualquier tipo de falla. Ese es el principal objetivo a la hora de hacer el diseño de estos circuitos. Entonces, ¿qué es un FPGA? Para los que no saben qué es un FPGA, es un circuito integrado y este circuito integrado tiene la capacidad de poder ser configurado después de haber sido fabricado el chip. Entonces, básicamente, generalmente estos FPGAs son para implementar aplicaciones digitales y actualmente estos FPGAs tienen una alta densidad lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mismo chip nosotros podemos integrar muchísimas funciones, tanto así que hoy en día existen los llamados System on Chip, que es integrar todo un sistema completo dentro de un solo chip. Y esto se puede implementar dentro de un FPGA también. Entonces, dentro de un FPGA podemos colocar diversos tipos de controladores, por ejemplo, controlador USB, controlador PCI, controladores de memorias, por ejemplo, controlador de memoria DDR2. Podríamos colocar un controlador de video. Podríamos colocar también un procesador, memorias. Y entonces actualmente tenemos una alta capacidad para integrar diversos módulos y diversas funciones en un solo FPGA, ¿no? ¿Cómo funcionan estos FPGAs? Básicamente es una matriz configurable de varios tipos de bloques. Tenemos, por ejemplo, que las entradas y salidas de estos chips son configurables. Entonces, estas entradas y salidas pueden funcionar a veces como entradas, a veces como salidas, a veces como entrada-salida. Podemos implementar también diversos tipos de estándares de, de comunicaciones de pines, ¿no? Por ejemplo, TTL o Low Voltage, TTL de bajo voltaje, o CMOS CMOS de bajo voltaje. Y internamente dentro del FPGA, pues tenemos diversos tipos de bloques diferentes, entre los cuales podríamos diferenciar tal vez hoy en día unos tres bloques diferentes. Los bloques de lógica genérica, lógica combinacional. Normalmente con estos bloques de lógica podemos implementar diversas funciones booleanas. Normalmente estos bloques lógicos utilizan las llamadas LUTs o lookup tables. Entonces, con estas lookup tables nosotros podemos implementar cualquier tabla de verdad de una función combinacional de n entradas. Generalmente, pues en las últimas generaciones de FPGA, pues tenemos, creo, LUTs de 6 entradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier función de 6 entradas es posible implementar en estos bloques de lógica. Además, estos bloques de lógica usualmente contienen pues algunos flip-flops para implementar lógica secuencial y también a veces contienen algunos bloques para implementar bloques aritméticos especiales, por ejemplo, la señal de carry para un sumador. Luego tenemos estos bloques de memoria, estos bloquecitos verdes, que la memoria es muy importante para a veces almacenar datos temporales que vamos a necesitar acceder de manera rápida. Entonces, para eso utilizamos la memoria que está implementada internamente al FPGA.
Y luego también podemos hablar sobre, por ejemplo, bloques DCP. En este caso, estos bloques, los bloques DCP serían bloques de procesamiento digital de señales. Usualmente, pues vamos a tener implementados multiplicadores, que es un componente que consumiría bastantes recursos de lógica si lo implementáramos con lógica genérica. Entonces hay algunos FPGAs que ya vienen con multiplicadores implementados en hardware, es decir, estos multiplicadores solo funcionan como multiplicadores y con eso pues consiguen mayor densidad, ¿no? Pueden implementar multiplicadores más grandes. Por ejemplo, hay algunas familias de FPGAs que tienen multiplicadores de 18 por 18 bits. Entonces, si alguna implementación o algún circuito que ustedes están haciendo requiere un multiplicador, la herramienta automática o utilizando pues la herramienta de síntesis, se pueden utilizar estos bloques específicos para implementar, por ejemplo, una multiplicación, ¿no? Luego tenemos en tipos de FPGAs, podemos clasificarlos tal vez en tres tipos. Tenemos los FPGAs basados en memoria SRAM, y entre paréntesis estoy colocando que es volátil. Eso quiere decir que cada vez que ustedes prenden este dispositivo tienen que configurarlo porque la configuración se pierde. Entonces, normalmente estos FPGAs, cuando los usan, tienen que tener una memoria externa con una memoria que no sea volátil, por ejemplo, una memoria flash, y en esa memoria flash guardar la configuración de este FPGA basado en memoria SRAM. Luego tenemos otros tipos que son basados en memoria flash. Entonces estos ya contienen esta memoria no volátil dentro del FPGA. Y entonces cada vez que prendemos el dispositivo ya está configurado, ¿no? Y tenemos un tercer grupo que tal vez no es tan conocido, pero es muy utilizado en aplicaciones espaciales, que son los tipos antifusible. Y estos también son de memoria no volátil, pero la principal diferencia es que esta memoria no volátil, solo se puede programar una sola vez. Entonces vamos a ver ahora un poquito qué es un soft error, ¿ok? Los soft errors son efectos de radiación. Es uno de los efectos de la radiación en los circuitos electrónicos. Y básicamente es cómo suceden estos soft errors. Físicamente, pues hay partículas con energía que están atravesando el espacio. Estas partículas atraviesan, si alguna de esas partículas atraviesa el circuito electrónico, por ejemplo, aquí vemos en la figura un transistor cortado de manera transversal, entonces vemos la puerta y drenador y surtidor de ese transistor. Esa partícula cargada va a introducir carga eléctrica que no es generada por el propio circuito, pero el circuito va a colectar esta carga y esa carga la va a interpretar como una corriente más dentro del circuito. Y esa corriente extra puede generar un cambio en algún estado interno del circuito. Entonces, usualmente estos soft errors no causan un daño permanente en la electrónica, en el circuito electrónico, pero sí puede alterar datos o señales. Es decir, por ejemplo, podría alterar el valor almacenado en una memoria, por ejemplo. Y si al alterar este valor, pues esa alteración de valor podría generar que nuestro circuito no funcione correctamente, ¿no? Entonces, ese es un soft error, o también es llamado como bit flip, ¿no? Y bueno, ¿de dónde vienen estas partículas? Bueno, básicamente para el caso de satélites que están orbitando la Tierra, por ejemplo, en órbita baja, muchas de estas partículas provienen del Sol. Y estas partículas, bueno, hay un flujo continuo de partículas que viene del Sol y estas partículas pueden alterar nuestros circuitos, ¿no? Básicamente estas partículas son protones y electrones, pero también existe otra posibilidad, otra fuente que son los llamados Galactic Cosmic Rays. Estos rayos o estas partículas vienen usualmente fuera del sistema solar. Usualmente son protones o iones pesados. Y estos normalmente son en menor cantidad,
pero tienen mayor energía, ¿no? Entonces tienen una capacidad de hacer más daño en estos circuitos. Solo que la ventaja es que los tenemos en menor cantidad, ¿no? Comparadas a las que vienen del Sol. Y luego lo que también tenemos dentro de la Tierra son partículas llamadas neutrones. Estos neutrones tienen una energía que básicamente es energía cinética. Y estos neutrones también pueden generar los mismos efectos que nosotros vemos en el espacio. O sea, estas partículas con carga eléctrica pueden atravesar nuestros circuitos e inducir estos bit flips. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones como aviones o trenes, los circuitos electrónicos también llevan algún tipo de protección contra soft errors, porque estos soft errors pueden ocurrir a nivel terrestre también. Luego, a ver, vamos a ver eh, qué son cuál es la diferencia entre los FPGAs que utilizamos para aplicaciones comerciales de los que se usan para aplicaciones espaciales. Entonces, no va a dar todo el tiempo para explicar todas las características que tienen estos FPGAs para aplicaciones espaciales. Yo voy a explicar dos, que son las que están marcadas aquí en rojo. Y pues estas otras cuatro voy a intentar aquí explicarlas de manera un poco más simplificada. Ok, básicamente estas funciones extras que tienen estos FPGAs tienen por objetivo proteger o darle tolerancia al FPGA a efectos de radiación. Entonces, por ejemplo, las memorias de usuario que habíamos hablado que estos FPGAs tienen estos bloquecitos de memoria internos, normalmente estos FPGAs para aplicaciones espaciales vienen junto con un módulo de SC. ¿Qué son estos módulos de SC? Son bloques de corrección de errores. Entonces, con estos bloques que implementan códigos de corrección de errores, nosotros podemos corregir estos bit flips o soft errors que ocurren en las memorias. Entonces, de esa forma, protegemos de cierta forma el circuito ante cualquier efecto, ante cualquier soft error que pudiera ocurrir en esa memoria. Luego tenemos el llamado Single Event Latch-Up, que es uno de los posibles efectos que sí pueden destruir a los circuitos que utilizamos en aplicaciones espaciales. Y este latch-up consiste en que debido a una de estas partículas cargadas que vienen del espacio, podemos generar dentro del circuito un camino de cortocircuito o un camino de baja resistencia entre VDD y ground. Y eso lo que va a ocasionar es que ocurra una corriente muy alta para la cual este circuito no está diseñado y el chip va a ser dañado y no se va a poder utilizar más. Entonces, estos FPGAs para aplicaciones espaciales están caracterizados, o sea, en el laboratorio se testan y se exponen a ambientes radioactivos para poder saber cuál es el límite o hasta qué cantidad de energía este circuito está libre de este fenómeno que podría generar un cortocircuito interno, ¿no? Luego también tenemos el llamado Total Ionization Dose, que es otro de los efectos a largo plazo que ocurren en estos circuitos. Este efecto básicamente lo que va a hacer es envejecer nuestro circuito. ¿Y qué significa en un circuito electrónico envejecer? Pues que los transistores, por ejemplo, ya no van a tener la velocidad que tenían cuando fueron fabricados. Entonces el atraso que va a ocurrir, por ejemplo, en las compuertas lógicas va a ser mayor. Y tanto sí que ese atraso puede ir aumentando a tal punto que el circuito ya no consigue implementar la función en el tiempo que debía implementarla y por lo tanto el circuito comienza a fallar. ¿Ok? Y luego, por ejemplo, hay otras cosas como que la fabricación o el tipo de proceso de fabricación que se utiliza para hacer esos FPGAs es un poco diferente del que se utiliza para FPGAs comerciales. Justamente se utilizan otros tipos de procesos para poder reducir los efectos de radiación y también a veces podemos alterar el layout. El layout es la forma cómo se diseñan los transistores en estos circuitos y
Y existen muchos trabajos y existen también circuitos comerciales que utilizan modificaciones en el layout para poder mejorar la tolerancia a efectos de radiación. Entonces, ahora voy a explicar un poco sobre qué cosa es FF-TMR, que en realidad es flip-flop TMR. TMR es eh, triplicación de modular redundante, y la técnica de scrubbing. ¿Ok? Bueno, el flip-flop TMR, el objetivo es proteger nuestros flip-flops que tenemos implementados en la FPGA contra estos soft errors. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, aquí en el slide podemos ver, esta es la implementación de un flip-flop tipo D, master esclavo. Y supongamos que, por ejemplo, este flip-flop tiene almacenado el valor 0. Tiene el valor 0 almacenado ahí. ¿Qué pasa si, a ver, qué pasa si ocurre o le golpea una de estas partículas altamente energizadas? Pues lo que va a pasar es que el valor que estaba almacenado en este flip-flop se invierte. Entonces ya no es un 0, ahora tenemos un 1 lógico almacenado. Y ese 1 y ese bit, aunque ustedes piensen, ok, ese es solo un flip-flop, no creo que haya, o sea, los circuitos actuales tienen miles de centenas de miles de bits, pero por ejemplo, imaginen que este bit implementara el reset del circuito. Entonces, una de estas partículas lo que va a ocasionar es un reset innecesario del circuito, que por ejemplo en una aplicación espacial sería muy grave, ¿no? Podríamos perder totalmente el control del satélite, perder la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen estos FPGAs? Una de las técnicas que usan para proteger los flip-flops es triplicar el flip-flop. Entonces, aquí vemos en la parte de abajo que aplicando la técnica de TMR, este flip-flop ahora está triplicado. Aquí ven la entrada D y la salida Q. Y vemos que este flip-flop está triplicado. Acá está un flip-flop, el segundo flip-flop y el tercer flip-flop. Y además de eso, implementa lo que se llama una puerta de votación por mayoría, que lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, primero, ¿qué ocurriría si tenemos un 0 almacenado en este flip-flop triplicado? Si le cae una partícula de radiación, lo que va a ocurrir es que el valor de este flip-flop va a ser alterado, pero el valor que está almacenado en los otros dos flip-flops no. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace este votador por mayoría? Lo que dice es lo siguiente. Si de las o sea, imaginemos, las tres entradas originalmente, o los tres flip-flops tenían el valor 0 almacenado. Si uno de ellos se invierte a 1, lo que hace este votador por mayoría es decidir, ok, el valor que se repita más en las tres entradas es el valor correcto y es el valor que propaga la salida. Eso se implementa con una función booleana simple. Entonces, lo que hace este votador por mayoría no solo es enmascarar el error, o sea, ese error que fue producido por la radiación no se propaga en el circuito, y además en este caso corrige el error. Entonces, en el próximo ciclo de reloj de ese flip-flop, el valor alterado es corregido con el valor generado por el votador por mayoría. ¿Ok? A esto es lo que le llamamos enmascaramiento de la falla, que es una de las dos principales técnicas que tenemos que usar para proteger los circuitos ante radiación. Entonces, el primero es enmascarar la falla. O sea, la falla ocurre de todas maneras, pero de alguna forma, utilizando algún tipo de circuito, hacemos que esta falla no se propague. ¿Ok? Y la segunda técnica importante es corregir esta falla. Porque si nosotros solo estuviéramos siempre solo enmascarando las fallas, en algún momento vamos a acumular tantas fallas que nuestra técnica de enmascaramiento ya no va a funcionar. Entonces, para eso existen las técnicas de corrección. Y en las técnicas de corrección, la técnica clásica es la llamada de scrubbing. Este scrubbing lo que hace es corregir los problemas de radiación que ocurran
en una memoria. En este caso, por ejemplo, para FPGAs basados en memoria SRAM, existen scrubbers para la memoria de configuración de este FPGA. Entonces, ¿cómo funcionan? Normalmente utilizan código de corrección de errores, igual como vimos en hace dos slides, para corregir utilizando, por ejemplo, códigos de Hamming o bits de paridad. Nosotros podemos corregir errores que ocurran en esta memoria. Y otra técnica también muy utilizada son utilizar un modelo Golden o una referencia Golden. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos otra memoria que, por ejemplo, que está también protegida contra radiación, que contiene la configuración o los datos originales de esta memoria. Y lo único que hacemos es o comparar estas dos memorias, la memoria Golden con nuestra memoria que queremos corregir, y si encontramos alguna diferencia, utilizamos la memoria Golden. O pues lo que se puede hacer es no comparar y simplemente todo lo que está en la memoria Golden lo volvemos a escribir en la memoria que estamos corrigiendo, ¿no? Donde estamos aplicando el scrubbing. A eso de simplemente volver a escribir toda la memoria con el valor Golden se le llama blind scrubbing, o sea, sería un scrubbing ciego. Y la otra técnica de comparar ya es un poco más avanzada, en donde podemos, por ejemplo, optimizar el tiempo en el cual estamos haciendo la corrección. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, tenemos esta memoria y se han acumulado tres errores. Entonces, el scrubber, que es el circuito que implementa este scrubbing, lo que va a hacer es recorrer toda la memoria e ir corrigiendo bloque por bloque todos los errores de radiación que encuentre, ¿no? La frecuencia con la cual se ejecuta esta limpieza depende mucho del tipo de emisión, depende mucho de cuánta radiación va a recibir este circuito, depende también cuáles son nuestros límites de consumo de potencia, porque todas las técnicas que nosotros utilicemos van a consumir más área del circuito y también usualmente va a consumir más potencia. Entonces, esos factores son importantes también a la hora de diseñar estos circuitos de aplicaciones espaciales y tenemos pues potencia limitada. Entonces, si nosotros incrementamos mucho la frecuencia del scrubber, obtenemos pues menos errores, pero también obtenemos mayor consumo de energía, ¿no? Entonces hay que hacer un balance entre esos parámetros, ¿no? En tecnologías, pues aquí mostrarle un poco sobre cómo funciona esta tecnología llamada antifusible. El antifusible es como su nombre lo dice, funciona como lo inverso a un fusible. Un fusible normalmente cuando está operativo, pues conduce, y cuando ocurre una corriente muy, muy alta, el fusible se abre y deja de conducir, ¿no? Se vuelve un circuito abierto. En el caso de los antifusibles es al contrario. Cuando no están, después de fabricado estos antifusibles no conducen nada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una capa de metal dentro del chip y el antifusible está en esta zona no conductiva, que es normalmente un silicio no cristalino, ¿no? Silicio amorfo. Y cuando nosotros configuramos o programamos este antifusible, lo que vamos a hacer es hacer circular una corriente alta por este antifusible a tal punto que el silicio o este silicio no cristalino se vuelve polisilicio y se vuelve conductor. Entonces ahí hacemos una conexión entre estos dos niveles de metal. La principal característica es que eso se puede hacer solo una vez nada más, ¿no? Una vez que ya está configurado, pues el circuito no se puede alterar. Y tampoco se va a alterar por efectos de radiación. Ese es uno de los factores importantes. En el caso de FPGAs basados en memoria flash y SRAM, esos son reconfigurables. Entonces, en el caso de memoria flash, utiliza transistores con floating gate transistors, que son los mismos que se utilizan para implementar memoria flash. Y para el caso de SRAMs, utilizan pues las clásicas celdas SRAM.
Y estas celdas SRAM pues también son susceptibles a efectos de radiación, como ya vimos anteriormente, ¿no? Entonces la gran ventaja de estos FPGAs es que son reconfigurables y podríamos cambiar la configuración de estos circuitos una vez que ya están implementados o también, por ejemplo, si estos ya están volando en el espacio, ¿no? Y esa es una gran ventaja que actualmente se está utilizando. Entonces, en fabricantes tenemos, por ejemplo, la familia de FPGAs RTAX, que es un fabricante, bueno, que era un fabricante llamado Microsemi, ahora es Microchip, es una empresa de Estados Unidos, y estos FPGAs son basados en memoria o en tecnología antifusible. Luego tenemos los ProISIC 3E RT y los RTG4 que son basados en memoria flash, también son de Microchip. Por el lado de Xilinx tenemos las Virtex 4QB y Virtex 5QB, que son las versiones protegidas para radiación, que son basadas en memoria SRAM. Y tenemos, por ejemplo, un fabricante europeo francés, NanoExplore, que también tiene una familia de FPGAs basados en SRAM, y uno de esos productos se llama NG Medium, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se utilizan estos FPGAs en misiones espaciales? Yo les voy a hablar un poco sobre las misiones en las cuales yo estoy trabajando. Entonces, un poco para hacer un pequeño overview, aquí en este slide vemos qué tanta cantidad de FPGAs se utilizan en estas misiones espaciales. Esta imagen la saqué de un artículo de 2013, entonces no está tan actualizada. Y lo que ustedes ven aquí en las columnas son diversas misiones espaciales europeas. Misiones como por ejemplo la misión Rosetta o la misión Bepi Colombo, de las cuales le hablé en los primeros slides. Y aquí vemos la cantidad de ASICs y FPGAs utilizados en estas misiones. Por ejemplo, estamos hablando de alrededor de centenas de FPGAs para el caso, o alrededor de más de 250 FPGAs para el caso de la misión Bepi Colombo. Y para otras misiones estamos hablando de 150 FPGAs, 50 FPGAs, ¿no? Entonces en estos satélites se utilizan muchos FPGAs. Y estos FPGAs implementan diversas funciones específicas para los diversos instrumentos, diversas partes de control del satélite, etcétera, etcétera. Y tal vez para los que se preguntan qué cosa es un ASIC es un circuito de aplicación específica, son usualmente los chips que se fabrican para tener una aplicación la cual no puede ser modificada, por ejemplo, no sé, un controlador USB, un controlador Ethernet. Esos chips que hacen y que implementan estos controladores son llamados ASICs. ¿Ok? Entonces, en el caso de Plato, aquí ustedes pueden ver algunas imágenes de cómo es la geometría del satélite. Parece pues una nave espacial alienígena. Lo que ustedes pueden ver aquí son estos círculos o elipses que ustedes ven aquí, son cámaras en realidad. Entonces, básicamente, este satélite es un telescopio espacial. Y el objetivo principal es detectar y caracterizar exoplanetas que sean del tipo rocoso, como la Tierra. Entonces, eso es algo que hasta ahora ha sido muy difícil de encontrar exoplanetas con estas características rocosas porque normalmente esos planetas son pequeños. Si nosotros vemos los planetas en nuestro sistema solar, vemos por ejemplo que Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son muchísimo más pequeños que todos los planetas que vienen después, que son los planetas gaseosos, ¿no? Como Júpiter, Saturno. Entonces, como son más pequeños, son mucho más difíciles de detectar. Y entonces es por eso que se va a lanzar este satélite. El lanzamiento es esperado para el 2026 y es una misión de la Agencia Espacial Europea. Entonces, en este satélite nosotros estamos contribuyendo con una unidad que se llama RDCU, que es Router and Data Compressor Unit. ¿Qué es lo que hace este compresor y ruteador de datos?
Pues, bueno, primero que este circuito lo estamos haciendo en cooperación con la Universidad de Viena. Entonces, en la Universidad de Viena ellos han desarrollado el algoritmo de compresión y la implementación en VHDL de este algoritmo. Y también cooperamos con el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia. Ellos son los encargados de toda la computadora, de todo el DPU que controla estas cámaras o estos telescopios en el satélite. Y nosotros somos parte de ese DPU, ¿no? Nosotros hemos desarrollado todo el hardware para esta unidad y hemos desarrollado todo el diseño en FPGA, simulaciones y test, ¿no? Este circuito es el elemento clave para comunicar todas las cámaras en este satélite y también para realizar la compresión de las imágenes que vienen de estas cámaras. Como ustedes, por aquí en esta slide menciono que la cantidad de datos que va a producir esta misión es más o menos 435 gigabits por día. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de enviar toda esta información o de primero de tener memoria suficiente para almacenar esta información, sería una opción. La otra opción sería transmitirla, esta información a la Tierra, y ninguno de esos dos casos es posible. Entonces, para eso necesitamos compresión de datos, compresión de imágenes, para poder reducir este tamaño a un tamaño manejable con el cual podamos primero almacenarlo temporariamente en el satélite y luego descargarlo a tierra, ¿no? Como les mencioné, los diseños de confiabilidad y disponibilidad son los principales diseños, los principales criterios de diseño. Y les voy a explicar un poco sobre dónde se encuentra este bloque RDCU. Entonces nosotros, todo esto es los bloques de procesamiento de datos de la misión Plato. Aquí tenemos las cámaras, que son 24 cámaras normales y 2 cámaras rápidas. Tenemos la primera etapa, son bloques que se encargan específicamente de controlar estas cámaras. Entonces, para cada una de estas cámaras existen DPUs que controlan estas cámaras. Y todas estas cámaras van a ir conectadas a este bloque grande llamado ICU o unidad de control de instrumento. Y el bloque RDCU está dentro de este ICU, entonces todas las señales de las cámaras vienen hacia este ruteador de datos y este ruteador de datos envía toda la información a un procesador principal. Ese procesador ya se encarga de decidir qué datos tienen que ser comprimidos por nuestro compresor en hardware, o qué datos van a ser comprimidos por el propio procesador, ¿no? Y ese procesador ya se encarga de empaquetar la información y dejarla en un formato disponible para que después sea descargada a la Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa hay dentro de este FPGA? Pues este es un diagrama de bloques de lo que hay dentro del FPGA, dentro de esta unidad de compresión. Entonces, lo primero es que tenemos un protocolo de comunicación con el ruteador, que es este protocolo llamado SpaceWire, y sus siglas son SPW. Y pues este protocolo es el que nos permite pues enviar datos para comprimir y leer datos comprimidos. Entonces el principal objetivo de este FPGA es comprimir datos, en este caso imágenes. Entonces, para completar esta tarea, pues tenemos módulos internos que implementan estos protocolos, ¿no? El protocolo SpaceWire. Tenemos otro protocolo llamado AirMap que se utiliza para transmitir bloques grandes de datos. Internamente, ese FPGA implementa un bus llamado Wishbone, que es un bus open source. Tenemos el bloque compresor de datos, que es el bloque principal que realiza el algoritmo de compresión. Tenemos un controlador de memoria que se encarga del acceso a una memoria SRAM externa, donde almacenamos temporariamente los datos de compresión. Y otros bloques auxiliares, como por ejemplo la generación de frecuencias de reloj y señales de reset para todo el circuito. Tenemos también información de housekeeping, que es, por ejemplo, el nivel de voltaje que tienen
reguladores de voltaje internos de nuestro módulo. Y esas son las principales tareas, ¿no? Luego tenemos otra misión en la cual también trabajamos que se llama SMILE. En esta misión el principal objetivo es estudiar la interacción entre el Sol y la magnetosfera. Y nosotros participamos en el DPU de un instrumento llamado SXI, que es una cámara de rayos X, pero de baja energía, por eso es llamado Soft X-ray. Ok, esta misión va a ser lanzada o está programada para 2023 y es una misión de la Agencia Espacial Europea junto con la Agencia Espacial China. Aquí ven algunas imágenes de esta caja que ustedes ven, es el DPU que nosotros estamos desarrollando y esta es una de las imágenes de simulación de análisis térmico que hemos realizado. Aquí pueden ver un concepto del diseño de cómo va a ser este satélite y en la imagen de abajo pueden ver más o menos qué tipo de órbita va a tener. Entonces este satélite va a tener una órbita elíptica, polar básicamente, y va a estar atravesando partes críticas de esta interacción entre la magnetosfera y el Sol. Entonces, nosotros realizamos el DPU que va dentro de para este instrumento SXI y este DPU tiene un FPGA. En este caso, el FPGA, su principal tarea es dar soporte al procesador para poder interactuar con diversos tipos de interfaces y con diversos tipos de memoria, porque el procesador no puede implementar todas estas funciones por sí mismo. Entonces, utilizamos un FPGA para incrementar las capacidades del procesador. Entonces, tenemos básicamente una interfaz de comunicación con ese procesador y tenemos diferentes tipos de interfaces para poder controlar una memoria PROM, una memoria SRAM y una memoria MRAM. Estas memorias MRAM tal vez no son muy conocidas, son memorias magnéticas. Es una tecnología más o menos reciente y que también se utiliza en aplicaciones espaciales porque tienen una alta tolerancia a efectos de radiación. Tenemos también otras interfaces con otros módulos de este instrumento. Este módulo RCE, por ejemplo, es el que permite controlar una puerta que va a tener una puerta metálica que tiene este instrumento para poder abrir o exponer o cerrar la exposición del sensor hacia el espacio. Tenemos otros módulos para el control de potencia, que es este PCU. Y tenemos también generación de señales de la placa, por ejemplo, señales de reloj o señales de reset, como en el caso de Plato. ¿Ok? Otra misión es Solar Orbiter, en la cual también hemos participado haciendo otro DPU. Entonces la configuración es más o menos similar. Tenemos pues un DPU que controla un instrumento y ese DPU básicamente tiene un procesador y un FPGA que le da soporte para también acceder a diferentes tipos de memorias o diferentes tipos de interfaz. Esta misión Solar Orbiter pretende estudiar el Sol y creo que es una de las misiones que va a estar más cerca del Sol que cualquier otra. Esa fue lanzada en febrero del 2020 y aún no está todavía en el área donde tiene que estar para hacer sus estudios del Sol, que es 0.28 unidades astronómicas, o sea, 0.28% de la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿no? Entonces, ahí nosotros trabajamos para el desarrollo de un DPU para un instrumento de radio wave y también la parte del diseño de un magnetómetro. Y bueno, en resumen, pues lo que quiero que ustedes se lleven de esta presentación es que primero que el ambiente que está fuera de la Tierra es un ambiente muy hostil para los circuitos electrónicos. Entonces hay que utilizar muchas técnicas y utilizar componentes especiales para estas aplicaciones. Y
también que pues cuando diseñamos estos circuitos electrónicos tenemos que ponerle un especial cuidado en la confiabilidad, ¿no? Entonces, no les he mencionado, pero usualmente cuando diseñamos estos circuitos electrónicos, y estos circuitos llevan algún tipo de redundancia. Generalmente llevan una redundancia dupla. Entonces, el mismo circuito lo implementamos dos veces y una de estas versiones se queda como en modo standby, que le llaman a esto cold redundancy o redundancia en frío. Entonces ese circuito está apagado, pero está listo para entrar en operación si es que el bloque principal comienza a tener fallas, ¿no? Y pues los FPGAs que utilizamos en estas aplicaciones espaciales, pues tienen unas características especiales que les ayudan a tolerar mejor los efectos de radiación y pues a ser más confiables, que es lo que el objetivo final, ¿no? Tenemos que implementar funciones que funcionen siempre en el espacio, por más de que el espacio es un ambiente súper hostil, ¿no? No solo para los circuitos electrónicos, sino también para los humanos, ¿no? Y ese es uno de los grandes desafíos de la exploración espacial, ¿no? Y bueno, también que se queden con la idea de que estos FPGAs no son pues para aplicaciones muy específicas, ni que pues solo para algo muy especial, sino en estas misiones espaciales se utilizan muchísimos FPGAs, ¿no? Para diversas funciones. Y bueno, eso sería todo la presentación. Creo que me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, muchas gracias y si pues tienen algunas preguntas, pues yo con mucho gusto les intentaré responder. Yo creo que pueden hacer las preguntas por el chat si es que eh, tienen alguna duda o si no, no sé cómo están manejando Sí, las preguntas. Ujú. muchachos, si tienen alguna pregunta, levanten la mano o si no desean activar su micrófono, por el chat pueden hacerlo también. Sí, a ver, activa tu micro. Ya, sí, esto. Muchas gracias por la presentación, estaba interesante. Ah, tengo una pregunta. Eh, de los tres tipos de FPGA, tenía los basados en SRAM, en Antifuse y Flash. ¿En qué casos usa cada uno? ¿Qué aplicaciones y por qué? Ok, muy buena pregunta. Sí, eso es algo que no me ha dado tiempo de explicar, pero por ejemplo, nosotros utilizamos FPGAs anti-fuse. ¿Por qué? Porque nosotros implementamos la parte de control de estos instrumentos, que tienen que tener 100% de disponibilidad. Y como también realizamos básicamente tareas de control y de interfaz, el nivel de densidad lógica que necesitamos no es tan alta, porque esto sí es algo que también debía haber mencionado, que los FPGAs basados en antifuse normalmente no tienen tanta densidad lógica como los basados, por ejemplo, en SRAM o Flash. Entonces, cuando ya se tiene que implementar, por ejemplo, un algoritmo de DSP específico para algún instrumento, si este algoritmo de DSP consume muchos recursos lógicos, se utilizan estos basados en SRAM o memoria flash, por más de que no son tan confiables como los basados en tecnología antifuse, pero básicamente es por cuestiones de densidad lógica. Entonces, para eso utilizan los otros tipos, SRAM o basados en memoria flash. Ok, Al- ¿hay alguien más que desea hacer alguna pregunta? A ver, hay una pregunta de Rodrigo que dice, ¿qué modelo sugiere para comenzar a programar con FPGA o qué temas de investigación estarían en tendencia para investigación? Ok, modelos
modelo supongo que se refiere a qué dispositivos FPGAs eh, sugiero para comenzar a utilizar esos FPGAs. Pues actualmente existen los llamados Development Kits que hay de diversos fabricantes. Por ejemplo, en el caso de Xilinx, eh, los, las placas educativas, hay una empresa llamada Digilent, me parece, que produce bastantes placas educativas utilizando FPGAs de Xilinx. Y, y bueno, no sé, supongo que es posible acceder a estos dispositivos a través de su página web. En el caso de Altera o Intel ahora, porque Intel compró a la empresa Altera, pues hay una empresa que se llama Terasic, que produce también módulos educativos para este tipo de FPGAs. Y, por ejemplo, últimamente hay un fabricante de FPGAs llamado Lattice, que produce también FPGAs de memoria basados en memoria SRAM. Y yo he visto algunas iniciativas de open source hardware en Internet con módulos de muy bajo costo que, que utilizan estos FPGAs de Lattice. Entonces hay uno que se llama Orange Crab, que, que fue lanzado creo el año pasado y implementa un FPGA con interfaz USB, tiene una memoria creo de DDR3 y pines al estilo Arduino y con eso pues pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pueden implementar muchísimos circuitos, ¿no? Ahí, creo que alguien comentó ahí Tiny FPGA, creo que es un proyecto open source, no estoy seguro. Y sí, o sea, sí existen opciones como para comenzar a programar con estos FPGAs, utilizar esos FPGAs. Y por ejemplo, estos fabricantes grandes como Xilinx o Intel tienen los llamados programas universitarios. Y en estos programas universitarios, ustedes tienen tutoriales, tienen material gratuito para descargar, donde ustedes mismos pueden aprender a usarlos y programarlos y con eso empezar, ¿no? A ver, hay otra pregunta de José que dice qué software utiliza para el diseño de circuitos. Eso depende, en el caso de estos FPGAs, depende mucho del fabricante. Entonces, cada fabricante tiene su propio software para hacer principalmente el place and route. Entonces, para hacer la síntesis, usualmente sí, estas compañías tienen también la herramienta para hacer la síntesis lógica. La síntesis lógica significa transformar su circuito en VHDL en un circuito de puertas lógicas. Entonces, esa transformación de un código que parece software a transformarlo en una malla de puertas lógicas y flip-flops interconectados, eso se llama síntesis lógica. Y existen, pues cada empresa tiene su sintetizador lógico, pero también existen empresas que realizan la síntesis lógica para varios fabricantes, como por ejemplo Synopsys, que es por ejemplo la herramienta que nosotros usamos, eh, que, que con esa implementamos pues para diversos fabricantes. Y luego para hacer el posicionamiento y ruteamiento de estos circuitos, ahí ya utilizamos la herramienta específica de cada fabricante, ¿no? Cada fabricante tiene su herramienta porque ellos son los que saben cómo funciona su dispositivo. Ujú. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. A ver, David, creo que tiene una pregunta. Sí, hola Jorge, muchas gracias por la exposición. Estaba muy interesante. Y tenía una duda, es si los algoritmos, bueno, mencionaste un poco de DSP, quería saber si los algoritmos están enfocados a usar operaciones en punto flotante, porque eso de alguna manera ya complica
el diseño o si eso ya se ve acá como postprocesamiento en las estaciones terrenas. Ya, claro. La verdad es que operaciones en punto flotante consumen muchos recursos en un FPGA. Y, y entonces lo usual que se hace es implementar en operaciones en enteros. Por ejemplo, en el caso de Plato, donde estamos implementando un algoritmo de compresión de imágenes, ese está todo totalmente diseñado para ser implementado modificando enteros. Todo el tratamiento de datos es usando enteros. Con eso reducimos la complejidad de la aritmética utilizada y con eso conseguimos, por ejemplo, utilizar este FPGA antifuse, que no tiene una alta sí, densidad lógica. Y una duda más, Jorge. No sé si le podrías volver a explicar eh, el FFTMR, Ujú, sí, un claro. poquito, A ver, por favor. vamos al slide. A ver. Ok, aquí tenemos claro, FF es flip-flop TMR, o sea, tenemos triplicación de flip-flops. Entonces, todos los flip-flops que físicamente utilizamos en el FPGA no es solo un flip-flop, sino que por detrás existen otros dos, que son su respaldo. Entonces, la principal ventaja es que cada flip-flop es independiente. Pero la salida de este flip-flop depende de la salida de este llamado votador de mayoría. El votador por mayoría lo que hace es lo siguiente. Por ejemplo, si una de las entradas fuera uno y las otras dos entradas, o sea, un votador de mayoría tiene tres entradas, ¿ok? En este caso, porque está triplicado. Entonces, de estas tres entradas, si por ejemplo dos entradas es cero y una entrada es uno, entonces la salida de este votador es cero, porque hay dos ceros y un uno. Si fueran dos unos y un cero, entonces la salida del votador es uno. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que si por algún motivo de radiación alguno de estos tres flip-flops es alterado eh, por la radiación, esa alteración no se va a ver reflejada en la salida del flip-flop, porque el votador por mayoría va a enmascarar el error. Eso es lo que llamamos enmascaramiento de error. Entonces, no estamos corrigiendo el error, pero sí lo estamos enmascarando. Ese es en el caso de un flip-flop triplicado común. Pero en este caso específico esta implementación de aquí es la que utiliza el FPGA RTAX. Entonces, en esta implementación particular, no solamente está enmascarando el error, sino también corrigiéndolo en el próximo ciclo de reloj. Entonces, por eso que la salida del votador de mayoría no va directamente a la salida del flip-flop, sino que es realimentado para corregir el valor interno también del flip-flop alterado, ¿no? Por eso que cada uno de los flip-flops tiene un votador por mayoría implementado. ¿Ok? No sé si quedó un poco más claro. Sí, Jorge, mucho más claro. Gracias. Ok. Buenas tardes, Jorge. Sí. Hola, Hola, ¿me ¿qué tal? escuchan? Sí, sí, quería hacerte una consulta. La misma diapositiva en la 18 donde estabas, en cuanto a la simulación de este tipo de circuitos, ¿qué estímulo se le ingresa a la señal? O sea, ¿cómo se simula una radiación en un circuito como este? ¿Cómo se simula que está ingresando una falla en un en cualquier parte del circuito? Ujú. Ok, muy buena pregunta. Sí, para eso existen diversas técnicas. Yo, por ejemplo, en mi doctorado trabajé mucho con los llamados inyectores de fallas. Estos inyectores de fallas, el objetivo es emular estos errores en las memorias. Entonces, para implementar estos inyectores, por ejemplo, cuando nosotros utilizábamos FPGAs del tipo Xilinx, del fabricante Xilinx, utilizamos la puerta de configuración
para emular los errores. Porque la misma puerta de configuración del FPGA que sirve para configurar el FPGA, también nos sirve para insertar errores. Entonces lo que nosotros hacíamos era leer una parte de la memoria de configuración del FPGA, invertíamos un bit y lo volvíamos a grabar en el FPGA. Con eso estábamos simulando un efecto de radiación en ese bit. Y eso lo hacíamos controlándolo por una computadora que implementaba un script que hacía esta inyección de fallas, o podría ser otro FPGA controlando la puerta de configuración del FPGA bajo test, ¿no? Esa es una de las técnicas. Otra técnica, si se quiere hacer, porque eso tendremos que utilizar un hardware para implementar esa técnica. Si se quiere hacer todo en simulación, lo que se puede hacer es utilizar alguna de las, por ejemplo, en el caso de VHDL, existen algunas funciones del lenguaje que te permiten invertir un bit de cualquier, de cualquier parte de tu circuito, una salida de un flip-flop, una salida de una puerta combinacional, durante la simulación. Entonces, para eso normalmente o se implementan funciones como un library, un package en VHDL para implementar estas inyecciones de fallas aleatorias en el tiempo, por ejemplo, o exhaustivas si es que se quiere testear todos los puntos susceptibles a radiación. Se puede hacer con el simulador. Si no se pudiera hacer exactamente con solo utilizando VHDL, también los simuladores usualmente implementan algunas funciones llamadas para intervenir e invertir los valores o forzar un valor en un net, en un nodo del circuito. Y eso también ya lo he visto utilizado nosotros en Brasil. Teníamos un script, básicamente era un script que interactuaba con el simulador y insertaba estos comandos especiales del simulador para invertir los bits, ¿no? Y así nosotros podíamos testar, por ejemplo, las técnicas que nosotros implementábamos, ¿no? Y podíamos saber qué tan efectivas eran o no, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Interesante. Sí, es un trabajo muy interesante. Yo tengo unas simulaciones en LTSpice, pero a nivel eléctrico nada más, de memorias SRAM. Y ahí coloco las fallas, pero a nivel eléctrico. O sea, solamente coloco sobre impulsos de corriente, por ejemplo, ¿no? Y esa es la Ah, manera en claro. que se simula. Pero no lo había hecho en FPGA nunca. Siempre lo he hecho solo en SRAM a nivel de transistor, ¿no? Y Ujú. siempre lo hacía con una fuente de corriente súper grande y súper, que da en un poco tiempo, entonces hacía como un impulso, ¿no? Y ese impulso provoca glitches en el resto de componentes, ¿no? Pero dentro del FPGA no lo había hecho, lo voy a intentar. Gracias. Ah, muy bien que estés trabajando con inyección de fallas a nivel eléctrico. Claro, eso es a nivel eléctrico, ¿no? Claro, Existen ese es a nivel diversos eléctrico, niveles, exacto. Ese es a nivel diversos ya de niveles. Ujú. FPGA, ajá. Sí, ese sería un más nivel lógico, nivel sistema. Claro, claro, Ujú. sí, pero o sea, yo pensé que también entiendo que todo es por inversión de bits, entonces sí, me parece bastante interesante, ¿no? Que sea en inversión de bits, porque ahí se puede medir, no sé si miden failure in time o qué es o bit error rate. Yo mido bit error rate eléctricamente hablando, en FPGA no sé si midan lo mismo. Sí, nosotros en aplicaciones en FPGAs usualmente calculábamos los failure in time, los FITs, o mean time between failures, ¿no? El MTBF. Ah, ya. Que claro, para nosotros un failure, por ejemplo, es que la salida del circuito o el resultado está incorrecto. Entonces eso ya lo consideramos una falla. No solamente el bit flip, ¿no? Porque podría ser que el bit flip ocurra en una parte del circuito que no lo estamos utilizando en ese instante, entonces por lo tanto no genera ningún error en la salida del circuito. Entonces ese bit flip es como un error que está durmiendo ahí, que podría ser activado en cualquier momento, pero que en ese instante no está afectando la salida. Entonces es así como nosotros evaluamos las Claro, fallas potencialmente de no se radiación. propaga, ¿no? Claro, claro. Ujú. Ok, ok. Ok, Sí, muchas gracias, muy interesante, Jorge. no, de nada. Ujú.
Esto ya, creo que ya no hay más preguntas. Ok. Sí. Bueno, estaríamos concluyendo la charla. Muchas gracias, doctor Tonfat. Muchas gracias a Y, sí, ustedes por la invitación. Ujú. esto también vamos a subir la grabación a YouTube y a Facebook, ¿no? Por si quieren revisar algo nuevamente. Ujú. Oh, muy bien. Sí. Eh, Bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes también. Ok.